Esta es una nueva entrega de Pegadia Podcast, con nuestros anfitriones, el pastor Juan José Binet y su esposa Madeline Tamayo de Binet. Siéntase cómodo y disfrute en los próximos minutos de una plática informal desde una perspectiva bíblica, pero templadamente instructiva y reflexiva sobre diversos tópicos de actualidad, cubriendo el área emocional, espiritual, familiar, matrimonial y social. Mil gracias por su sintonía y esperamos que esta entrega sea de gran satisfacción y refrigerio para su alma. Y ahora, con nosotros, el señor y la señora Binet. Hola, Roberta. ¿Sabes qué, amor? Yo estoy muy interesado en profundizar en las escrituras, pero estoy un poquito frustrado porque cada vez que intento profundizar, más confuso quedo. Es porque hay muchas cosas en las escrituras que como que no hacen sentido. Welcome to the club, babies, because a mí me pasa lo mismo y sé que a muchas personas también, pero te tengo una buena noticia. ¿Qué? El matrimonio Binet trae un tema a que no sabes cómo se llama. Ya, cuando la voluntad permisiva de Dios no nos hace sentido. Wow. Yo creo que tú estás confundido precisamente en ese tipo de situaciones que se ven, que nos parecen imposibles, que no nos parecen reales o que nos parecen confusas. Pues nada, ellos van a aclarar todo eso, así que te invito a que te sintonices con ellos y que se lo envíe a otras personas para que también puedan verlo, porque sé que hay muchas personas inclusive yo, amor. Por supuesto. Vamos a sintonizarlos y sé que muchas de mis dudas serán aclaradas. Sí. Gracias, Hani. Hola, queridos seguidores de Pegadia Podcast. Hoy estamos aquí como de costumbre para traerles un tema muy interesante. Cuando la voluntad permisiva de Dios no nos hace sentido. Y entonces mi esposo, el señor Binet, va a profundizar en este tipo de asuntos que sabemos que es de interés de muchas personas. Hola, Madeline. ¿Cómo estás, amor? Hola, mi vida. Aquí, listos ya para esta nueva entrega. Y la verdad es que traemos un tema interesante, un poco profundo. Sí. Y tal y como tú decías, el tema es cuando la voluntad permisiva de Dios no hace sentido. Y la razón por la cual hemos querido traer este tema es porque precisamente hemos encontrado que muchos de nosotros, incluyéndonos nosotros, Sí. también tenemos frecuentemente preguntas, cuestionamientos sobre el por qué Dios permite ciertas cosas. ¿Por qué Dios permite, verdad, que hayan reveses o la maldad crezca o que no vivamos en un mundo perfecto? O si Él es amor, ¿por qué algunas veces se comporta o dicta leyes que como que contradicen ese amor o esa naturaleza de Él? Todos tenemos ese tipo de preguntas, Madeline, Sí. y yo sé que de alguna manera u otra podemos contribuir a despejar muchas de esas dudas y aclarar de qué se trata. Pero comencemos hablando de lo que es la voluntad perfecta de Dios, comparándola con la que llamamos, o en teología se le llama, la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta no es otra cosa que lo que Dios desea, lo que Dios ha declarado en su soberanía desde antes de la fundación del mundo, desde antes de crear el universo. Dios se ha revelado y de esa manera ha manifestado también su deseo, su voluntad. A eso le llamamos la voluntad perfecta. Exacto. Sin embargo, también leyendo las escrituras encontramos que hay como lo que podríamos llamar excepciones a la regla. Es decir, circunstancias y cosas en las que Dios permite cosas que aparentemente van contra su naturaleza, aparentemente van contra su carácter moral,
Y ahí es entonces donde viene la confusión y nos preguntamos, Sí. pero esto como que es contradictorio. ¿Cómo es que si Dios es santo o Dios es justo o Dios es fiel y Él manifiesta su voluntad de manera perfecta, cómo es que en algunas circunstancias como que Él mismo rompe las reglas de juego? ¿Cómo es posible que Dios permita cosas y permitiéndolas de alguna manera se compromete? Eso es Sí. lo que pensamos, que de alguna manera se compromete, pero no es así. En otras palabras, la intención de este podcast es precisamente aclarar ese tipo de cosas. Tal vez ustedes recordarán, los que se conectaron, que hace un par de semanas estuvimos hablando sobre el factor tiempo y también sobre misterios, elementos misteriosos. Pues la verdad es que algunas veces la voluntad permisiva de Dios entra dentro de lo misterioso, es decir, en la que no siempre tenemos respuestas, en la que algunas veces nos crea intriga o confusión, Exacto. y por eso es que es importante que analicemos aún bíblicamente cómo podemos definir o cómo podemos entender en nuestro propio lenguaje y dentro de nuestras limitaciones lo que es la voluntad permisiva de Dios. Entonces, para eso, Madeline, vamos primero a tratar con ejemplos de la vida diaria, Ujú. ejemplos cotidianos que podemos tal vez pensar que Dios no está actuando en consecuencia con su carácter moral o con su perfección, Ujú. porque son cosas que nos sorprenden o Exacto. cosas que nos afectan. Sí. Sin embargo, vamos a ver que a pesar de que son, o que la lista es larga, o de que son muchas cosas, aún así Dios está en control, que es adelantándome la conclusión de este podcast. Sí. Yo voy a mencionar algunas, yo voy a mencionar unas 4 o 5, y tú, Madeline, también puedes mencionar las Claro. próximas, para que solo nuestro público tenga idea y para que logre hacer clic todo esto, que entiendan a lo que nos referimos cuando hablamos de cosas que aparentemente podrían ser contradictorias y que se les llama voluntad permisiva de Dios. Sí. La primera de ellas es el dolor y los sufrimientos, Madeline. ¿Cuánto Estoy de dolor? acuerdo. ¿Cuánto sufrimiento? Hay alguien que podría decir, nunca he tenido ningún tipo de dolor, nunca he sufrido de nada. Yo creo que no hay un ser humano de los 7.000 millones de habitantes que existen hoy en día que pueda decir que en ningún momento pasó o atravesó dolor o Exacto. sufrimiento. Eso obviamente algunas veces nos hace cuestionar a Dios. ¿Y por qué Dios permite el dolor? ¿Y Sí. por qué Dios me hace sufrir? ¿O por qué tanto sufrimiento? ¿Por qué a mí? Son preguntas genuinas. La verdad es que no vamos a condenar a nadie No. por cuestionar a Dios de esta manera, pero lo que sí queremos otra vez es dar respuestas y contribuir de alguna manera a responder alguna de estas preguntas. Otro tipo de situaciones que Dios permite y que nos lleva a cuestionarles es, por ejemplo, los accidentes. Hay accidentes automovilísticos, hay accidentes domésticos, todo tipo de accidentes, como sabemos, y muchos de ellos crean consecuencias Claro. permanentes, lamentablemente. Es como, Ujú. por ejemplo, un borracho, Madeline, que está manejando de manera irresponsable Sí. en la autopista, y yo voy por las de la ley y de repente me impacta porque obviamente está borracho y yo termino cuadripléjico. Ujú. ¿Tú te imaginas? Sí. Hasta la familia Claro. comienza a preguntarse, ¿y por qué Dios permitió tal cosa? Si yo iba por la ley, siguiendo, ¿verdad?, las reglas y las leyes de tránsito, una persona buena que no le hace daño a nadie. Ujú. Sencillamente, ¿qué Que pasó? nunca ha tomado un trago, ¿Qué pasó? que ¿Por se qué Dios fue. permitió que esa persona tuviera un accidente de esa manera? Son preguntas otra vez genuinas, pero que también crean Válidas. mucha confusión de por qué Dios permite las cosas. Otra de ellas, obviamente, y tal vez la más dolorosa de todas, Madeline, es la muerte. Sí. La muerte, especialmente de neonatos, de niños, infantes. Qué triste, por ejemplo, cuando yo veo
algunos comerciales de St. Jude Hospital, aquí en Estados Unidos, el Hospital San Judas, Sí. donde niños de 6, 7 años de edad con leucemia y con cáncer terminal. Y ahí viene nuevamente la pregunta, ¿y por qué Dios permite que un niño que apenas está disfrutando de la vida, conociendo su ambiente, por la alegría de sus padres, de repente esa alegría de los padres se apaga porque el niño, wow, Sí. qué difícil, ¿verdad? Algunas Sí. veces estás de acuerdo en que no hay respuesta para ello. No hay respuesta. En realidad, yo creo que hay un tiempo en el que Dios va a revelar cada detalle de cada cosa y a veces nos toca a nosotros por fe esperar en Él. Así es, pero lo interesante, Madeline, de todos modos, es que aunque tendremos que esperar, que eso lo veremos también más adelante en el tiempo de Dios, de todos modos, lo interesante de la Biblia, esa es la razón por la cual nuestro amigo quería profundizar en las escrituras, ¿recuerda? Sí, Lo interesante de la Biblia es que es un manantial inagotable y también de exacto, todos modos nos adelanta y nos explica, aunque otra vez con limitaciones, el por qué Dios permite esas cosas y lo vamos a ver a través de varios versículos bíblicos que ujú, en lo adelante estaremos compartiendo con ustedes. De hecho, también hay un video que más adelante queremos sí, compartir que aquí bien está. ilustra precisamente el por qué Dios permite ciertas cosas. Algunas personas decimos que murieron a destiempo. Usamos ese término, no es bíblico, pero lo usamos Exacto. para tratar de explicar que no se supone, por ejemplo, hay un dicho muy común que dice, una madre llorando frente al ataúd a su hijo, se supone que fuera él que me enterrara a mí. Qué Exacto, duro sí, es, doloroso, ¿verdad? sí, Porque es como quien dice, ¿verdad? Lo que hemos aprendido o lo que sería común en lo la vida, lógico, exacto, ¿verdad? Que uno, ¿verdad? Como es el ciclo de la vida, uno nace, crece, se reproduce y muere, pero por lo general, a través del factor tiempo, lo ideal es, ¿verdad? Y lo que se espera y lo común es que de niño uno termine siendo anciano y que exacto, muera como anciano. Pero hay muchos que parten en cualquier etapa de su vida, ya sea en su infancia o en su adolescencia también. Y a eso solemos llamarle destiempo, que no es exacto. realmente destiempo, porque si Dios está en control Dios está en y control. Dios tiene un plan, esa persona murió, partió de este mundo en el momento en el que Dios lo determinó. Eso es Exacto. parte de lo que la escritura trata de explicar, aunque no lo entendamos de todo, pero es así sucede. Hay tantas otras cosas en las que vemos que Dios permite cosas que nos son contrarias o que nos son contraproducentes o contradictorias. Y otra de ellas, por ejemplo, ahí mismo, de manera similar, es el deterioro de la salud que muchos de nosotros Padecemos. experimentamos, o enfermedades incurables, o un cáncer terminal o algo así por el estilo. ¿Ok? Y también otra de las preguntas y de los cuestionamientos que Dios permite es, por ejemplo, la maldad en el mundo y aún el éxito de los malvados. Hay tantas personas malvadas en este mundo, lamentablemente, y muchos de ellos se salen con las suyas. Muchos Sí, de ellos como que están triunfando cada vez más y son más prósperos. El mismo salmista David, en los llamados salmos imprecatorios, cuestiona a Dios y le pregunta, ¿y por qué el impío prospera más que yo que te sirvo, que soy fiel? exacto. Son preguntas genuinas otra vez que aún escritores de la Biblia se hicieron, pero que para ellas también hay respuesta, Madeline. Claro. Realmente muchas veces nos preguntamos cómo si yo soy un buen ciudadano y soy fiel, aún así me va peor que aquellos malvados que están haciendo daño a la sociedad, ¿verdad? Sí. Son preguntas genuinas. ¿Qué te parece, Madeline, si tú también nos compartes otras? Sí, eso a veces podemos decir, o a veces las personas pueden decir, bueno, eso le pasa porque no era cristiano, o eso le pasa porque hay una maldición en su vida. Pero amor, también sabemos que las personas que están dedicadas al Evangelio les ocurren cosas. A todos. Pastores, hermanos fieles,
personas que están con Ujú. corazones sinceros y sin embargo caen también en situaciones Así parecidas. es. Y también las tentaciones que pasamos cada día y decimos, ¿cómo es posible si yo quiero acercarme a Dios, si yo quiero estar cerca de Él? ¿Cómo es posible que yo caiga en situaciones que yo no Ujú, quiero incluso caer, que no ujú, entiendo? Y es así como Dios a veces permite, y ahí es donde hablamos de lo permisivo, es decir, ujú. permite que cosas difíciles las atravesemos, cuando aún somos personas que queremos estar en el Evangelio, cuando queremos obedecerle y cuando incluso le obedecemos. Así es. Sí, tristemente, amor, es así. Am, También las injusticias sociales, amor. Así es. Cuando vemos que las personas luchan por cosas que quieren, es decir, que son justas, y sin embargo, los gobiernos, como por ejemplo, los gobiernos totalitarios que no le permiten a la persona desarrollarse como seres humanos, y decimos entonces, tenemos que orar por esos gobernantes y nos cuesta trabajo Sí. hacerlo y nos cuesta trabajo decir a las personas, bueno, eso es lo que tocó y Dios permitió que esas personas estuvieran ahí. Yo Es re- difícil, amor, es es difícil, difícil. Yo es recuerdo difícil. cuando decíamos, oye, y hay que orar por los hermanos Castro. De verdad que sí. Sí, es duro, es duro, es duro, es duro. Y no, pero sí, la palabra dice que hay que orar y que todo gobernante está puesto ahí por una razón y nada, hay que aceptarlo y hay que orar también Así por es. esas personas y por los que están por debajo, claro. Así es, así es. Igual también algunas veces como cristianos tenemos derrotas o reveses o hemos orado fuertemente, hemos ayunado por un proyecto que tenemos o por un negocio que queremos levantar y estamos seguros de que por fin, después de mucho orar Ujú, y de mucho ayuno, Dios va a abrir puertas y resulta que termina siendo un revés, o que hay percances, contratiempos y algunas veces hasta vergüenza pasamos porque sé de muchos también que para mí se apresuran, por supuesto, pero tal vez inocentemente prácticamente declaran cosas o dan ujú, testimonio en ujú. en la iglesia que tuve un sueño y el Señor me confirmó que tal negocio va a ser próspero y luego entonces no se da. Eso es otro Es tema, otro tema. pero a lo que me refiero es que ahí vienen entonces los cuestionamientos. Pero Señor, si yo pensaba que era tu voluntad Eso. perfecta, o yo creía, o la gente me animó y me estimuló, y sin embargo no resultó, ¿verdad? Ese tipo de frustraciones y traumas son las que muchas veces nos llevan a cuestionar mucho más a Dios. ¿Por qué a mí? ¿O por qué me fallaste? Sí. Inclusive algunos también reclaman, me fallaste, Señor. Y no, no se trata de que Dios nos falló, sino que Él tiene propósito. De eso se trata este podcast. Y Él tiene su tiempo. Algunas veces, como se suele decir, Dios tiene tres tipos de respuestas. Algunas veces dice sí, algunas veces dice no, pero otras veces dice espera. Espera. Entonces, no siempre es un no, Exacto, pero podría ser un espera. exacto. Así es que de eso se trata, de tratar de profundizar en las escrituras para precisamente conocer mejor a Dios. Vamos a compartir precisamente algunos versículos que ilustran todo esto que acabamos de compartir. El primero de ellos es versículo 12 y 13 de Primera de Pedro 4, donde leemos, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Aquí el apóstol dice, no se sorprendan, porque la vida está llena de padecimientos. ¿Qué otros textos podemos compartir, Madeline? Sí, tenemos el Salmo 116:15, amor, que dice, estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Wow, ¡Ja! sí, Parece parece contradictorio. contradictorio, pero el Señor sabe, amor, cuál es el sufrimiento de este mundo caído y Él nos ama profundamente, Amén. más de lo que nosotros imaginamos, más de lo que nosotros podemos amar a nuestros hijos.
Y mira que amamos nuestros hijos, pero Él nos ama más porque Amén. somos su creación Amén. y Él sabe que vamos a un lugar mejor. Amén. ¿Qué otros textos tenemos? También tenemos Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Gloria de Dios, tremenda Precisamente esperanza. afirmando tremenda lo que esperanza. acababa yo de decir. El otro, 2 de Timoteo 2:12, si sufrimos, también reinaremos con Él. Amén. Si le negaremos, Él también nos negará. Pero reinaremos con Él. Pero Esa es una reinaremos esperanza. con Él. Son versículos de esperanza, porque este tema es un poco denso, porque estamos dando una cara de Dios que a veces no queremos ver, amor. Así Nos es. es difícil y nos es contradictorio y tiene mucha tela para cortar. Esa es la realidad. Hay otro versículo que es 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Amén. Y reservar a los justos para ser castigados, a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así es. Eso significa que nos libra, tiene un plan, nos ama, nos protege, pero por ser un Dios justo, de todos modos tiene que darle justa retribución a los injustos y a los que merecen castigo. O sea que vemos las dos caras de Dios. Claro. Dios no es solamente como el famoso Santa Claus o el famoso anciano con barba, siempre bueno y que no le importa que los malvados y los que hacen daño no reciban su castigo. No, Dios también, por ser justo, Claro. permite o a la postre, aunque parezca que algunos se están saliendo con la suya, aunque parezca que Dios no está haciendo justicia, al final la justicia se hará tal y como dice este texto aquí también, por supuesto. Sí. Otros textos son 2 de Corintios 1:10, donde dice, el cual nos libró, nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte. O sea, que no solamente lo hizo en el pasado, sino que sigue actuando en el presente y en el futuro ya tenemos una garantía de que finalmente saldremos airosos, Claro. que aún la muerte no podrá contenernos, como dice también el apóstol. Otro texto es en Romanos 2:6 y 7, donde dice, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. En otras palabras, Él da justa retribución a cada cual, pero vida eterna a nosotros, Amén. los que perseveremos. Amén. En otras palabras, hay esperanza, hay bendición. A pesar de que hay muchas cosas que no entenderemos, Dios de todos modos tiene un plan y ha de cumplirlo y siempre Él es fiel a sus promesas. Exacto. Y Muy tiene bien. una respuesta. Sí, vamos avanzando y ahora vamos a compartir con ustedes, nuestros escuchas, algunos ejemplos bíblicos de casos insólitos o casos desconcertantes que nos preguntamos, ¿y qué pasó aquí? ¿Y por qué Dios permitió que los profetas o que los apóstoles atravesaran esas circunstancias? Como por ejemplo Pablo y Silas, que estuvieron encarcelados, pero fueron encarcelados mientras estaban haciendo la obra de Dios. ¿Cómo es posible que están, como lo refleja el libro de Lucas, están haciendo viajes misioneros, esparciendo la semilla del evangelio y son azotados? Exacto. Y son encarcelados? ¿Dónde está Dios? ¿Verdad? Que son preguntas algunas veces genuinas, claro. Pero vamos a ver rápidamente algunos ejemplos bíblicos, tal vez de los más relevantes o de los que más preguntas levantan. Uno de ellos es Job. ¿Conocen el caso de Job? El famoso caso de Job. Tal vez no ha habido un personaje bíblico que ha atravesado más aflicción que Job. Y sobre todo, lo curioso del caso de Job es que es Satanás quien se acerca a Dios, tentando a Dios y a la misma vez pidiéndole zarandear, si se puede decir así, a Job, pidiéndole permiso para tentar a Job. Exacto. Y Dios le dio el permiso a Madeline.
Sí. Sol le dijo, lo único que te prohíbo es que le toques su alma, Su- pero Ujú. ahí está, a tus expensas. Wow, Wow, qué fuerte. es duro. Eso obviamente habla de que, como yo suelo decir, aunque sea difícil comprenderlo y asimilarlo, que el sufrimiento, Madeline, es parte del método de Lo Dios. creo. Voy a repetirlo, aunque sea difícil asimilarlo otra vez. El sufrimiento y el dolor es parte de la metodología de Dios. Y así lo veremos cuando nos refiramos a su Hijo Jesús. Uf, todavía hay algunos textos que queremos compartir. Pero Job fue puesto en manos de Satanás y precisamente le quitó todo. Job era próspero, pero tal vez todos ustedes o la mayoría de ustedes conocen el desenlace y el resultado de esta prueba. Y es que logró atravesar la prueba, Madeline, Ujú. y por causa de eso Dios lo recompensó y le triplicó su riqueza, lo que significa que Dios tenía un plan. Y Claro, aunque ese plan incluía prueba, incluía dolor, sufrimiento. ese dolor, como hemos hablado muchas veces en muchas circunstancias tú y yo, ese dolor nos hace madurar. ¿Tú no Sí, crees? poníamos un ejemplo de un escultor y Exacto. decíamos, cuando un escultor hace su obra, coge un cincel Mm, en el mármol y empieza a dar ouch. golpes, 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 a sacar lajas. Y solamente si nos imaginamos cómo Dios va esculpiendo nuestra vida cristiana, nuestra fe, si nosotros hubiéramos recibido cada cincelazo y cada golpe, eso duele. Ouch. Eso Sí. duele y realmente eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero al final, Cuando al final Él termina su obra, ahí es donde tenemos una que obra ver de el arte, un resultado. masterpiece. No queremos ser, ¿cómo decirte? Em, ¿Cuál sería la palabra exacta, amor? Como fatalistas, Ujú, en que siempre tiene que ser de esa manera, ¿no? Hay personas que crecen en la vida cristiana claro. y no realmente no reciben esa, siempre va a haber sus cosas, pero no un dolor tan profundo, pero en realidad el Señor purifica a través de eso. Amén. ¿Cómo se purifica un diamante? Primero es un carbón y para purificarlo para llegar a ser el diamante ese que es el resultado final, igual que el oro, cuando lo pasas por el crisol, ahí va a salir esa pieza hermosa, ¿eh? Pero Así primero hay es. que trabajarla, hay que hacerla. Y yo creo que ese es un ejemplo clave, ¿no? Así es. Interesante eso, Madeline. Y precisamente también ustedes seguro están familiarizados con la analogía de que Dios es el alfarero. Eso de que es el alfarero significa que Él está trabajando una vasija Exacto. y dándole forma a esa vasija. Y si hemos visto aún películas donde Ujú, vemos también cómo muchos alfareros de repente lo que tienen es una masa de barro, de exacto. arcilla, fea, Ujú, sin forma. ¿Sabías, Madeline, que nosotros también en manos de Dios somos así? claro. Dios va dándonos forma y nos pule como buen alfarero y al final Una pieza terminamos hermosa. siendo una pieza hermosa, una vasija preciosa para el Señor. Y una vasija con propósito. Así es. Entonces, el punto es que algunas veces Dios permite cosas, es decir, en Ujú, su voluntad permisiva, atravesamos procesos como lo es en manos del escultor o en manos del alfarero y nos preguntamos por qué tanto dolor, por qué el cincel tiene que, ¿verdad?, golpearme tanto, pero no nos damos cuenta que sencillamente es para darnos la forma, precisamente como la vasija con grietas, como veremos en el video, que efectivamente exacto. esa, ese escape de agua trajo bendición a la Sí, naturaleza. es lo que te decía, Dios hace una obra perfecta, pero estamos en un mundo caído. Así, Y está también la voluntad permisiva de Dios. Entonces vienen las grietas, amor, a ese cántaro, ¿eh? Que originalmente fue diseñado y creado bello y con un propósito de cargar el agua, por ejemplo. Y entonces es a lo que tú hablas, al estar agrietado, que caminas con ese cántaro agrietado, vas a ver cómo riega la tierra y crecen las plantas. Entonces,
cómo Dios, a pesar de que su propósito original es crear un cántaro perfecto, hermoso, bello, pero si se agrieta, Él también es capaz de usarlo, hermano. Gloria a Dios. Así Asombrosas. es. Cuenta la Ustedes saben, historia que una anciana tenía 2 vasijas grandes, las cuales usaba para buscar agua del arroyo. Una de las vasijas tenía una grieta, mientras que la otra estaba perfecta. La vasija perfecta entregaba una porción completa de agua y se sentía orgullosa, mientras que la agrietada estaba avergonzada de su imperfección y se sentía miserable. Un día, la vasija agrietada le dijo a la anciana: estoy avergonzada de mí misma, porque esta grieta hace que el agua se escape. La anciana sonriendo le dijo: ¿notaste que hay flores en tu lado del camino, pero no en el otro lado de la maceta? Eso es porque siempre supe de tu defecto, así que planté semillas de flores de tu lado del camino, y todos los días mientras caminamos de regreso, tú las vas regando con el agua que se escapa de tu grieta. Gracias a esto, he podido tener las flores más hermosas que adornan la casa. Muchas veces, así como la vasija agrietada, pensamos que no valemos nada. Sin embargo, cuando dependemos de Dios, suceden cosas asombrosas. Ustedes saben que el título precisamente de nuestro podcast es Pegadia. Y ya hemos explicado que Pegadia es una palabra griega que significa pozos. Y nos gusta siempre ilustrar y comparar los temas que traemos con pozos. Hay pozos de confusión, hay pozos de cuestionamiento a Dios, Exacto. hay pozos negativos de dolores, sufrimientos, accidentes, percances, pero también hay pozos de esperanza, hay pozos de vida eterna, hay Exacto. pozos, ¿verdad? Como dice la palabra, como ríos de agua viva que brotan, y eso significa que aún ni siquiera la muerte acaba con todo, No. sino que, como leeremos uno de los versículos más adelante, Él nos librará aún más allá de la muerte. O sea, que Dios está en control, que Dios tiene un plan, y a pesar de que sí, es difícil, sí, sufrimos y nos decepcionamos y pasamos por traumas, aún así es voluntad de Dios que atravesemos esas cosas para madurar otra vez, como lo acabamos de ilustrar, como una vasija en sus manos o como una obra de arte en sus manos. Pero no solamente tenemos el caso de Job en la Biblia, también tenemos el caso de Pedro. Pedro también, dice la Escritura, que Satanás le pidió permiso a Jesús para zarandearlo, es decir, para estremecerlo. Exacto. Y Jesús, así como hizo muchos milagros, pudo haber librado a Pedro. Sin embargo, Madeline, interesantemente, la respuesta o reacción de Jesús fue sencillamente decir: pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. En otras palabras, fájate ahí con Satanás. Vas a tener que pasar, porque el Señor conocía el corazón de Pedro, y Él sabía que Él tenía que pulirlo y que tenía que ayudarlo para que fuera el Pedro que fue después. Ahí está. Y lo que sí le prometió, porque dice la Voy a palabra orar que por Él ti. nunca nos dejará y nos Ok. abandonará, le prometió que oraría por él, pero era necesario, era menester que Pedro atravesara esta prueba. También tenemos el caso de Saúl. Uno se pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasó? Resulta que Dios envió a Saúl, eso está relatado en el capítulo 15 de Primero de Samuel, a que destruyera a los amalecitas, entre ellos al rey Amalek, y que destruyera todo y que no dejara nada. Sin embargo, por alguna razón, tal vez soberbia, Saúl se tomó la atribución de salvar o de no hacerle daño y solo apresar al rey Amalek, y por causa de eso Dios tuvo que castigarlo. En otras palabras, por desobediencia. En otras palabras, no es que Dios fue cruel diciéndole: ¿por qué tuviste misericordia de uno o de dos? Sino que yo te ordené a que limpiaras, ¿verdad? Y no lo hiciste por completo. Entonces, eso es otro caso. Tenemos varios otros casos. Tenemos el caso de Oseas. Oseas fue un profeta. De hecho, escribió uno de los libros que tenemos, muy controversial, en la que Dios, para traer una lección objetiva, para hacer una ilustración comparable con su pueblo de Israel, manda a Oseas que se una a una ramera. Inclusive la ramera dio a luz de él, para Dios ilustrar
que asimismo Israel había sido infiel como ramera a él. Y wow, uno se pregunta, a ese extremo Dios toma decisiones de que aún un profeta santo tenga que tomar decisiones así. Bueno, la verdad es que Dios es Dios, Dios es soberano, no entendemos todo, pero Él en su voluntad. Exacto. Yo la manera en que lo veo, Madeline, es que obviamente Dios nunca podrá ser acusado de pecador porque Él es Por quien supuesto. pone las reglas. En otras palabras, Dios fue quien describió y definió lo que se llamaría pecado. Es decir, Exacto. lo que iba a ir contra su naturaleza o contra su voluntad. Y las reglas que Dios impone no son aplicables a Él mismo. Eso es lo que Exacto. significa soberanía. Soberanía significa que nadie puede acusarlo, nadie puede decirle, pues tú también pecaste porque hiciste lo mismo que me dijiste que no hiciera. No, realmente eso es como, por ejemplo, el padre, ¿verdad? Y el hijo. Yo puedo con toda libertad prohibirle a mi hija que consuma alcohol, por ejemplo, Exacto. o vino, ¿ok? Es una orden, es un mandato, es una imposición. Sin embargo, eso no significa que yo, como padre y como adulto mayor de 21 años de edad, puedo tomarme la libertad de tomar vino, por ejemplo. Entonces, no es que estoy siendo hipócrita, es que la ley, ¿verdad? Es aplicable al subalterno, pero no aplicable No, al amo, ¿no? y que ahí entra a jugar tu experiencia, que ya eres una persona adulta, ese cerebro de ese niño joven todavía no está formado, y como no está completamente formado, pues el alcohol le va a hacer daño, eso lo sabes tú, pero eso no lo sabe él. Y ahí es donde está, ahí donde tú puedes ver el cuadro El completo, cuadro igual completo. que Dios puede ver el cuadro completo cuando nos pide algo que aparentemente, Señor, yo no entiendo por qué, yo no puedo hacer algo que no sé, no entiendo, pero cada persona tiene que saber que Dios puede ver el cuadro completo. Igual que nosotros como padres lo vemos para nuestros hijos y ellos no lo pueden ver, así también Él lo ve para nosotros. Amén, así es. También avanzando, podemos, por ejemplo, pensar en otro caso que es el del apóstol Pablo. ¿Mm? Pablo, antes de ser llamado Pablo, se llamaba Exacto. Saulo. Saulo de Y Tarso. Saulo era perseguidor de la iglesia. ¿Qué? Exactamente. Y un perseguidor de la iglesia acérrimo, es decir, rabioso. Pablo tenía consigo cartas que le autorizaban Ajá. a perseguir y a avasallar a los cristianos. Algunos de ellos murieron, muchos Ajá. sufrieron por Exacto. el látigo de Saulo. Y tú te preguntas, ese individuo realmente no tiene perdón en la vida, hizo sufrir a los cristianos. ¿Cómo es posible que entonces Dios escoge a ese individuo para que le sea instrumento? Y dice la escritura, instrumento escogido me es este, para llevar a muchos el Al evangelio y la Evangelio. salvación. Como que no hace sentido. Amor, es lo que hablábamos del cántaro perfecto que Dios hace y del cántaro que tiene sus grietas. Yo compararía a Pablo como ese cántaro que originalmente Dios hizo un hombre perfecto, pero que la vida lo llevó a ser un cántaro roto. Pero aún así, Dios en su infinita Amén. bondad decide escoger a Pablo y ponerle un nombre nuevo incluso. Amén. Amén. Así es. Recuerden, nuestros queridos oyentes, que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, que Dios hizo criaturas que lamentablemente a través de Adán y Eva pecaron y ese pecado pasó a todos los hombres, pero por eso también Dios hizo provisión. Dice la palabra que Jesús es nuestra propiciación Ujú. por nuestros pecados, lo que significa que parte del cuadro completo de Dios no es solamente que permitió el pecado, Él mismo se sacrificó para hacer propiciación por Exacto, ese pecado. Entonces no exacto. podemos culparlo y decirle, Dios, tú eres injusto, porque ese mismo Dios que permitió Vino, vino y Él mismo se entregó por nuestros sufrió. pecados. Tremendo, Exacto. tremendo. Un último caso que queremos compartir por ahora sobre casos bíblicos es el caso de que absolutamente todos y cada uno de los profetas, de los discípulos,
como decimos en argot popular, metieron la pata, la embarraron, cometieron errores y Dios permitió que lo cometieran. Es como que en algún momento Dios haya dicho, ah, te vas a caer, pero voy a permitir que te caigas a propósito. Definitivamente, porque todo eso obra para bien, como veremos más adelante. Sin embargo, a todos y cada uno de ellos, Dios lo usó de manera muy especial y particular, a pesar de que le embarraron, a pesar de que metieron la pata. Podemos pensar en David. David, sabemos, dice la palabra, que era varón conforme al corazón de Dios. Oye, no, Dios no dice eso de toda persona, conforme al corazón de Dios. Pero sabemos que David terminó también pecando con Betsabé, mandó a matar a Urías el Eteo y todo lo demás, ¿verdad? Y sabemos que Salomón fue también producto de otro vaso roto, amor. Otro vaso roto, pero que Dios lo usó de manera especial. Tenemos el caso de Salomón. Salomón escribió cantares, varios proverbios. Hemos sido edificados tanto por Salomón, pero también dice la palabra que tuvo desvaríos, 700 mujeres o concubinas y 300 esposas. Y obviamente un hombre pecador, pero que Dios aún así lo usa. En otras palabras, si vamos a acusar a Dios o a cuestionar a Dios sobre lo estricto que es o las cosas que permite, también deberíamos considerar el hecho de que Él es tan misericordioso, tan bondadoso, que aún criaturas imperfectas como lo fueron estos apóstoles y discípulos, aún así Dios también los usa. Claro. Y aún así Dios se glorifica y los perdona. Y tremendo, el caso de Judas. Tú te preguntas, Judas traicionó a Jesús, por supuesto. Y entonces te preguntas, ¿y por qué lo nombró tesorero del grupo? Si sabía que iba a ser. Dice la palabra que era el hijo de perdición y eso estaba hasta profetizado. Exacto. Sin embargo, le confió la bolsa. ¿Verdad? Casos curiosos, pero obviamente porque son secretos. Sí, pero a la misma vez significa que Dios es misericordioso, bondadoso, no tiene acepción de personas, no discrimina, trata a todos o le da a todos la misma oportunidad o el mismo tipo de oportunidad, de modo que nadie, dice la palabra, de modo que nadie tenga excusa. Ningún hombre puede señalar a Dios y decirle, te cogiste conmigo. No, porque aún Judas tuvo la oportunidad de arrepentirse y era uno de los 12 discípulos. Tenemos el caso también de Pedro. Pedro metió la pata muchas veces, le negó 3 veces. Elías, dice la palabra en Santiago 5:17, que era un hombre con pasiones semejantes a las nuestras y aún así oró para que no lloviera y no llovió. Y eso significa que Dios lo usó de manera poderosa a pesar de que también huyó de Jezabel. Jacob. La palabra Jacob significa suplantador y eso habla de que suplantó a su hermano Esaú, a quien le correspondía la primogenitura, y por un plato de lentejas, obviamente conocemos que Esaú terminó vendiendo su primogenitura, pero a pesar de que Jacob fue manipulador, al igual que su mamá, Dios lo usó y tenía un plan para él, de modo tal que Jacob terminó siendo Israel. E Israel terminó siendo el pueblo de Dios. Todo eso nos habla de que Dios sabe más que nosotros, que aunque hay cosas que no nos hagan sentido, para Él sí tienen sentido. Y luego, Madeline, nosotros mismos, después de profundizar en las Escrituras y conocer más de ella y conocer mejor el plan de Dios, entonces nos hace sentido. Y decimos, oye, lo que no me hacía sentido antes, ahora me hace, fíjate, porque obviamente vamos conociendo más de Dios y vamos conociendo su mentalidad. Y eso es interesante. El tiempo avanza, ya tenemos mucho tiempo en el tema, porque el tema es para no acabar, es denso, tiene mucha tela que cortar, pero queremos dejar con ustedes la aplicación, es decir, algunos consejos prácticos para lidiar con este asunto de que hay cosas que no hacen sentido o cuando nos sentimos que necesitamos continuar cuestionando a Dios porque no entendemos cosas. Uno de ellos es recordar que Él es más grande que nosotros. Exacto. Que Él está por encima de nosotros, que Él es nuestro creador, que Él está en su trono, que Él está en control y que Él sabe muy bien lo que está haciendo. Y obviamente nosotros no conocemos sus planes. En Isaías capítulo 55, versículo 8 y 9, dice la Escritura que mis pensamientos no son vuestros pensamientos y mis caminos no son
vuestros caminos. En otras palabras, déjenme trabajar, que yo soy el que sé. Exacto. Tranquilos, Exacto. que al final ustedes se van a dar cuenta de que todo va a ser de bendición inclusive Exacto. para ustedes. De eso se trata, de un plan perfecto y Él sabe lo que está haciendo. En segundo lugar, como decía Madeline, tratemos de ver el cuadro completo. Algunas veces el problema es que como si tuviéramos gringolas, no podemos ver hacia los lados, como cuando se le pone bozal al buey que trilla. Y quiero que sepan que las cosas no son desde el kairos de Dios, como lo llamamos, al tiempo perfecto de Dios. No son puntuales. No se trata del momento ni de la hora. Hay que tratar de ver la vida de manera lineal, si se le puede decir así, proyectada, que habrá un resultado final que no lo puedo ver porque yo no soy, yo no tengo los dotes de ver el futuro. Y todos los datos. ¿Verdad? No soy psíquico o no puedo ver el futuro, pero sí sabemos que el futuro, la palabra nos enseña que está en manos de Dios, que ya todo está escrito. Exacto. Y que al fin y al cabo va a ser para el beneficio nuestro. Hay tantos versículos que precisamente nos hablan de ese plan perfecto de Dios, aunque no podamos ver las cosas. Dice, por ejemplo, Romanos 8:28, un texto que muchos de ustedes lo saben de memoria. Y sabemos, es decir, estamos convencidos, conscientes de Exacto. Que a los que aman a Dios, todas, no algunas, todas las cosas le ayudan a bien, Madeline, las buenas y las malas. Y si ayudan a bien, entonces que vengan, bienvenidas sean. Claro. Como le decía el esposo de Roberta, welcome to the club. Bienvenido al club. Todo eso es parte de la vida, pero al fin y al cabo dice la Escritura, y esa es la gran esperanza, que todo obra para bien. Exacto. Al fin habrá una esperanza de gloria. También en 2 de Pedro 1:4, Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Amén. Para que por ellas llegaseis a ser participantes, de la naturaleza divina. Vamos Eso es grande, amor. Que sí, grande, habiendo huido de la corrupción. O sea, que ya Dios tiene un plan perfecto, un plan tan emocionante, ¿verdad? Y completo para nosotros, que incluye gloria eterna, vida eterna. El Señor dijo, amor, también, voy a un lugar, a preparar lugar para ustedes. Para vosotros. Me voy a sentar y voy a recibirlos a ustedes. Es decir, está escrito, al final ya todo está dicho y nosotros vamos a ser beneficiados. Amén, amén, amén. También dice Romanos 8:39, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, no importa cuántos accidentes podamos tener, cuántas enfermedades venga, ninguna de esas cosas podrá separarnos del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y también dice Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó. Exacto, eso significa que ya estamos sentados en los lugares celestiales. Ya el futuro está definido. Junto con Jesucristo, nosotros también resucitamos con Él la vida nueva y asimismo nos hizo sentar. Ya estamos sentados, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Cuántas bendiciones? ¿Se dan cuenta que si ponemos balanza, si pasamos balanza, son mucho más las bendiciones y las cosas bellas y preciosas y grandísimas que nos esperan en comparación a lo que la palabra le llama sufrimiento pasajero, pruebas pasajeras, que pronto pasan como neblina, pero que la eternidad es para siempre. Claro. No solamente por 60 años o por 80 o en los más robustos, como dice la Escritura, que no es nada, 80, 90 años de edad sufriendo, no es nada en comparación a los quintillones de años luz por los cuales vamos a vivir. Y tremendo. Dice también Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, Amén. Para daros el fin que esperáis, el fin que esperamos. Y de eso se trata. Ahí está el detalle. Y finalmente me hace recordar Hebreos. En Hebreos tenemos varios textos que hablan sobre mártires y cómo aún Dios tenía un plan perfecto para esos mártires. También dice la palabra
que dijimos que Jesús es nuestro ejemplo, en Romanos 8:32 dice que Él ni siquiera escatimó, no consideró ni siquiera Dios a su propio Hijo, a Jesús, sino que los entregó por todos nosotros. ¿Cómo nos dará, Madeline, también todas las cosas? Exacto. Si dio lo más preciado de Él, que era parte de sí mismo, porque Exacto. sabemos que Jesús es Dios, si ya hizo lo peor o si logró el mayor milagro, Exacto. ¿cómo no hemos de esperar que también otros milagros y otra bendición también vendrá a nosotros, como dice Romanos 8:32? Así es que definitivamente Dios está en control y esa es la manera en que queremos cerrar este programa, haciéndole saber que a pesar de que hay cosas que no nos hacen sentido, que son confusas, que nos llevan a cuestionar a Dios, Él está en control, Él tiene un plan, Él sabe mejor, Él quiere lo mejor de nosotros, y si usted viene arrepentido a Jesús y le acepta como único y suficiente Salvador, ha de disfrutar de todas esas promesas y garantías y bendición que vienen en el futuro. Y dice finalmente en Salmos 48:14 que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Amén. Y mira cómo concluye el texto, me encanta. Él nos guiará aún más allá de la muerte. De la muerte. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Y estamos sentados con Él. ¡Uf! ¡Qué bendición! Tantas cosas, más? ¿Verdad? Creo que tenemos que hacer otro podcast, Madeline, como la segunda parte de esto, para hablar de tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Por supuesto. Y cómo hemos sido bendecidos de tan multiformes maneras, lo que significa entonces que, pasando balanza, debemos ser agradecidos y darle gracias a Dios por tantas y preciosas promesas que nos ha hecho, más que cuestionar o pasarnos amargados la vida cuestionando todo el tiempo a Dios. Así es que esperamos que esto de alguna manera haya sido de bendición para ustedes. No olvide suscribirse si no lo ha hecho, dejarnos su like y también compartirlo con otras personas. Nos vemos en una próxima entrega y recuerde que cuando Dios hace cosas que no hacen sentido, Él está en control y Él tiene un plan. Así. Dios les bendiga a todos. Bye. De este modo llegamos al final de esta puntual entrega, anticipando que la próxima será aún mucho más amena y edificante. No olvide, por favor, suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones de YouTube. Y si Pegadia Podcast fue de su agrado, favor de compartir el link con sus contactos y sobre todo con cualquier persona que usted considere que se ha de beneficiar de esta entrega y futuras transmisiones. Y recuerde que no importa la oscuridad del pozo en que te encuentres, del pozo de agua viva siempre brotan fuentes.